Vamos entonces a desarrollar primero la presentación del trabajo práctico que ustedes tienen que organizar. Van a tener, bueno, ahora el receso de invierno y una semana más para la organización. Eso quería comentarles primero el cronograma. Tenemos 2 semanas de receso y nos vamos a volver a ver el día 28 de julio, el miércoles 28 de julio. Para ese día vamos a dar inicio a la siguiente unidad que tiene que ver con el teatro del siglo XX. Para que ustedes tengan una semana para consultarnos, para volver a vernos, para volver a encontrarnos, y luego recién a la semana siguiente, los días 5 y 6 de agosto, si mal no recuerdo, voy a revisar bien acá el calendario. No, perdón, 4 y 5 de agosto, miércoles y jueves, van a desarrollar las exposiciones orales. Voy a compartir en pantalla el práctico para que lo vean. En realidad tiene que ver con lo que yo ya les había adelantado. Por un lado, nos vamos a dividir en 7 grupos de 2 o 3 personas en función de los que están asistiendo regularmente aquí a clases. Y bueno, a cada grupo se les va a asignar una sección del poemario Las Flores del Mal. Como habrán visto, la primera sección, Spleen e Ideal, es una sección muy extensa, abarca más de la mitad de los poemas de Las Flores del Mal, así que a esa sección la vamos a dividir entre 2. Y luego los otros grupos van a tener, bueno, una sección cada uno. ¿Cuáles son las 3 actividades que deben desarrollar? Primero, describir la sección que les corresponda a su grupo. Y para describirla, no solo decir cuántos poemas la conforman, etc., sino van a tener que tener en cuenta las temáticas predominantes y las variantes que presentan los textos que componen esa sección. En ese sentido, bueno, para eso tienen la bibliografía crítica y parte de lo que se expone aquí en clases. Luego, una segunda actividad que van a desarrollar es el análisis de un poema asignado. Verán que acá aparece, por ejemplo, el grupo 1, que tiene la sección Spleen e Ideal, los poemas 22 al 44, tienen el poema de esa sección que se titula Toda Entera. El grupo 2 tiene el poema 77, Spleen, porque hay varios que tienen el mismo título, Spleen, pero me interesa que analicen el 77. El grupo 3, El Crepúsculo Vespertino. El grupo 4, El Vino de los Traperos. El grupo 5, Mujeres Condenadas. El grupo 6, Letanías de Satán. Y el grupo 7, El Viaje. Además de analizar ese poema asignado, van a analizar un poema a elección. Van a coordinar como grupo qué poema van a elegir para analizar. Tiene que ser de la sección correspondiente, obviamente. Es decir, el grupo 1 tiene que elegir un poema de la sección Spleen Ideal entre el poema 22 y el poema 44. Bien, ese sería el punto 2. Y el punto 3, van a analizar un poema en prosa, también asignado. Un poema en prosa de este otro poemario de Baudelaire, Pequeños Poemas en Prosas, también conocido como el Spleen de París, un poemario que se publica de forma póstuma. Son los poemas que escribe poco antes, bueno, no tan poco antes, pero antes de morir. Baudelaire muere muy joven también, un poco más de 40 años. Entonces yo les decía que ustedes van a tratar de analizar ese poema que está asignado. Por ejemplo, el grupo 1 tiene el poema 38 de ese poemario, cuyo título es ¿Cuál es la verdadera? Entonces a cada grupo se le ha asignado una sección, un poema de Las Flores del Mal y un poema de los Pequeños Poemas en Prosa. Y, vuelvo a insistir, por aparte, tienen que elegir otro poema de la sección que les corresponde del poemario Las Flores del Mal. Bien, aquí está la fecha de exposición, bueno, miércoles 4, jueves 5 de agosto.
y acá tienen la bibliografía. Revisen la bibliografía porque hay en los textos que les hemos compartido en la plataforma, muchas veces, bueno, por la cuestión de acceder a un material más completo o también de acelerar un poco la digitalización, directamente le subimos el libro completo, pero no precisamos o no pretendemos que lean todo el libro. Entonces aquí en la bibliografía están especificados los capítulos, los apartados específicos que deben leer en el caso de estos textos más extensos. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. La exposición tiene que ser de no más de 20 minutos. Pueden hacer lo siguiente, pueden realizarla de manera sincrónica, es decir, en vivo, ir exponiendo, habilitan su micrófono, habilitan su cámara, están organizados con los tiempos y exponen aquí mientras todos los escuchamos, o pueden presentar un video en el que se desarrolle esa exposición. Por supuesto, también pueden acompañar la exposición con un soporte, una presentación PowerPoint, por ejemplo. No es obligatorio, ¿no? Cada grupo va a ver cómo le resulta más sencillo, más operativo. Exactamente, Gabriel, los grupos los arman ustedes. Yo le voy a pedir a Noelia, ella se va a encargar de ir recepcionando los grupos que se vayan conformando, para que lo ideal sería que a más tardar antes del receso, es decir, hasta mañana, sepamos cuáles son los grupos, ¿sí? Así, bueno, mínimamente ya podemos asignarles a cada grupo, bueno, la sección que les corresponde y los distintos poemas. Esa va a ser un poco la metodología. Y luego, por supuesto, ya en esos días, verán que son los 2 días de la semana, ya les habíamos anticipado en la primera clase, que en algunos momentos, en algunas ocasiones, íbamos a recurrir a ocupar el horario completo de la materia. Ustedes saben que esta materia es una materia que tiene 3 horas semanales. Pero bueno, por una cuestión de no estar todo el tiempo ocupándolos con la materia, también conociendo las dificultades que genera esta modalidad de las clases virtuales, hemos decidido ocupar solamente el horario de los días miércoles, pero los días jueves tenemos clases de 3 a 4. Entonces, en la semana, esta primera semana de agosto, en la que vamos a en la que vamos a desarrollar las exposiciones, vamos a ocupar también esa hora del día jueves, para que puedan, entre el miércoles y jueves, desarrollarse todas las exposiciones. Bien, ese va a ser el método. Cuando hablamos de análisis, volvemos a las cuestiones que ya hemos trabajado en la unidad sobre poesía romántica. Es decir, esta metodología de análisis que ya conocen, a partir de estas 4 preguntas básicas. Y, por supuesto, también, un poco para responder a esas 4 preguntas, tener la lectura de los textos críticos y, bueno, los apuntes que puedan tomar en clases de lo que venimos conversando. Sobre todo cuando hablamos de esta pregunta de qué habla el poema, o el cómo habla el poema, vamos a ir pudiendo hacer algún tipo de apreciación. Lo mismo también en cuanto al enunciador y el enunciatario, que son figuras muy, muy presentes en la lírica bodeleriana. En cuanto al poema en prosa, en el que por supuesto hay un juego con otros géneros, hay un entrecruzamiento de géneros, hay elementos, bueno, que nos remiten por ejemplo, a lo teatral o a la narración breve o a lo ensayístico incluso. Les hemos acercado también, bueno, bibliografía, sobre todo la introducción de Millán Alba a los pequeños poemas en prosa, para que ustedes tengan elementos para analizar, porque por supuesto ya estamos ante una forma, y ya vamos a hablar de eso, diferente a la de las poesías, de los poemas, perdón, que están en Las Flores del Mal. Bien,
Hay textos que me parece que son muy importantes y bueno, quizás también tengamos la semana de consulta, en la primera semana cuando retornemos después del receso, como para que tengan en cuenta según las secciones. Para eso, bueno, primero exploren la bibliografía crítica de Baudelaire para más o menos ver qué es lo que les conviene leer en función de lo que deben analizar, de lo que deben desarrollar. Y bueno, también para eso los podemos ir orientando nosotros para que, digamos, hagan esa exploración de manera más práctica, más rápida. También les voy a pedir que tengan presente, cuando hablamos en la poesía romántica, y yo expuse en una clase sobre un ensayo de Todorov, se llama En torno a la poesía, y hablamos del símbolo. De hecho, ustedes tienen ahí en la plataforma la presentación PowerPoint que yo utilicé para esa clase, y también tienen el video de la clase. Creo que les va a ser bastante útil, sobre todo cuando Todorov desarrolla, ¿no?, algunas cuestiones vinculadas al símbolo y su presencia en el lenguaje poético. En cuanto a la lírica como género, también ustedes habrán visto que hay una carpeta con bibliografía. Algo de esto ya hablamos también en la clase pasada, cuando hablé de Baudelaire, perdón, de Harold Bloom y la angustia de las influencias o la ansiedad de las influencias. Pero también tienen otros textos que pueden ser interesantes para pensar. En primer lugar, la cuestión, bueno, de la lírica, del poema, de la poesía, de lo poético, a grandes rasgos. Y en segundo lugar, no sé si ya habrán visto, bueno, hay bibliografía también vinculada a la cuestión de la enunciación, del yo. Vamos a recuperar, y también lo van a ver en la bibliografía del práctico, un texto con el que ya trabajaron ustedes en la lírica romántica, que es el texto de Dominique Combes sobre la referencia desdoblada, bueno, el sujeto autobiográfico en el discurso lírico. Así que también tengan en cuenta eso. Vuelvo a insistir, según los poemas o la sección que les toque, lean, por supuesto, los 2 poemarios completos, pero préstenle más atención, deténganse más en esa sección que les ha tocado, deténganse un poco más en el poema que se les ha asignado, y en función de eso, acérquense a la bibliografía crítica y después vuelvan sobre los poemas. Eso es la sugerencia que yo les hago para que les resulte más sencillo organizarse y, bueno, poder seleccionar bien las lecturas críticas. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, duda. ¿No? Bueno. Entonces, vuelvo a insistir, el trabajo está en la plataforma, y van a tener el receso, la primera semana de clases, y ya en la segunda realizamos la exposición. Para cuando retornemos a clase el día 28 de julio, también ya a más tardar el fin de semana vamos a ir subiendo las lecturas de la unidad siguiente, de la unidad 4 ya. No, 5. De la unidad 5, que tiene que ver con el teatro contemporáneo. Recordarán que vamos a trabajar con 3 obras de teatro, 6 personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, un autor italiano, obra que cumple 100 años en este año. También, bueno, uno de los textos que venimos trabajando ya hace mucho tiempo en esta cátedra y que generalmente tiene bastante buena recepción, que es Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Vamos a entrar ya en el ámbito del teatro del absurdo. Y por último, una obra que hemos vuelto a poner en el programa después de varios años de que estuviera ausente. Es una obra de Boris Vian, otro escritor muy importante francés, mediados del siglo XX, y también en la órbita de lo que podríamos llamar teatro del absurdo. La obra se llama Constructores de Imperio o El Schmutz. Esa va a ser la siguiente unidad. Son obras breves, así que bueno, les vamos a ir subiendo la bibliografía literaria primero para que vayan haciendo las lecturas, y después también ya iremos acercando bibliografía crítica, o sea, como para que entren a la plataforma y vayan viendo las novedades. Bien, eso tiene que ver con la cuestión organizativa, con la manera en que nos vamos a desenvolver
luego del receso, ya sea para iniciar una nueva unidad o para cerrar con el trabajo práctico oral. También quería decirles, la nota del trabajo práctico hay dos calificaciones, una grupal y una individual. O sea, vamos a ver cómo se organizan, cómo distribuyen las actividades, cómo digamos, de alguna manera se nota que han trabajado en grupo, y luego también, bueno, lo que va a ser el desempeño individual en cuanto a la forma de exposición por un lado, y también, por supuesto, a lo que deben desarrollar. Así que presten la atención también que van a tener dos calificaciones en ese caso. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de algunos textos de Baudelaire. En la clase anterior estuvimos leyendo algo de poesía romántica francesa. Se acordarán que leímos poemas de Alfred de Musset, de Gerard de Nerval y de Théophile Gautier. Un poco también para ir mostrando algunas líneas de la lírica romántica francesa, sumado a lo que ustedes ya conocen, la lírica romántica inglesa, y para poder entrar en este particular texto de Baudelaire. Hicimos hincapié también en la noción de un poemario construido, diseñado, compuesto, como un conjunto, y no como una mera colección o álbum, que era un poco el criterio que predominaba en los poemarios de corte romántico. También hemos hablado de la relación entre Baudelaire y el contexto en que produce su obra. Contexto que nos remite también a lo que hemos charlado respecto de Flaubert. Se acordarán que para introducir el realismo y hablar de Flaubert, hablamos de los cambios, las transformaciones que hubo en Francia a lo largo del siglo XIX, sobre todo a partir de 1830 y hasta la constitución de lo que se conoce como el Segundo Imperio. Recuerden, bueno, que Baudelaire nació el mismo año que Flaubert. Estamos festejando justamente o homenajeando a estos dos autores por los 200 años de su nacimiento. Por lo tanto, bueno, el contexto de desarrollo de la burguesía, el contexto de la industrialización en Francia, el contexto de esta modernización de la capital de Francia, de París, de la consolidación del sistema capitalista, un capitalismo también de corte imperialista, fuertemente imperialista ya a mediados del siglo XIX. Eso va a hacer, por ejemplo, que muchos escritores franceses tengan algún tipo de experiencia, de contacto con las lejanas colonias francesas. Por ejemplo, Baudelaire va a tener un problema familiar y lo van a mandar, ¿sí?, muy lejos, al Pacífico Sur, medio de castigo, por así decirlo, para, bueno, qué sé yo, como les digo, castigarlo un poco. Bueno, Baudelaire era un joven de muy buenas condiciones intelectuales, que podría haber hecho una carrera en una universidad y podría haber tenido un gran desempeño en el ámbito de la burguesía, y bueno, tuvo esta ocurrencia de dedicarse al arte. Y bueno, también no era alguien muy prolijo en la administración de su economía, por lo tanto, bueno, tuvo, como le digo, en algún momento ese tipo de experiencia. Y bueno, por supuesto, imagínense, ¿no? La experiencia colonial siempre implica ese contacto con el otro, ese contacto con una cultura diferente, con un paisaje diferente. En el caso de Baudelaire siempre se ha hablado de esa especie de exotismo, sobre todo en su concepción de la belleza femenina, una belleza femenina, bueno, cargada de erotismo y de sensualidad, y que nos remite, ¿no?, un poco a estas mujeres que no son, por supuesto, las mujeres burguesas de los salones parisinos. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La experiencia que van a tener muchísimos escritores en tierras coloniales. A la vez, por supuesto, también sabemos que esta industrialización, esta modernización de París y de Francia en general,
trae aparejado un montón de inconvenientes. De hecho, el realismo va a ir dando cuenta, ¿no? Todos esos problemas que se generan a partir de estas transformaciones sociales, económicas, culturales. Porque, por supuesto, cuando uno habla de progreso, cuando uno habla de bienestar o de confort, sabemos, hasta el día de hoy, que la distribución de ese progreso o de esas riquezas o de ese confort de ningún modo es algo igualitario, de ningún modo llega a todos. O incluso también sabemos que ese progreso se construye a fuerza de la explotación, de la esclavización de determinadas masas de la sociedad, ¿no? Pensemos en el caso del sistema colonialista, muchas veces es eh, explícitamente esclavista. Y otras veces también sabemos, ¿no? El sistema capitalista se sostiene, ¿no? En la explotación de la fuerza de trabajo de lo que se conoce como el proletariado. No por nada, también estos escritores son contemporáneos de Karl Marx, por supuesto, ¿no? También son contemporáneos de las ideas de Marx acerca de el análisis que hace, ¿no? Con lo que él llamaba el materialismo histórico, sobre las transformaciones que ocurren en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. También habría que tener en cuenta, y esto también ya venimos hablando en distintas clases, cómo funciona el sistema literario, cómo funciona el campo literario. Hay un hermoso libro, es un libro muy extenso, pero si en algún momento de la carrera pueden leerlo, esta vez no lo hemos puesto en la bibliografía, no lo hemos trabajado, que es un libro de Pierre Bourdieu, se llama Las reglas del arte, en las que Bourdieu hace un análisis de tipo, podríamos llamar de sociología de la literatura, con respecto, bueno, a cómo funciona el campo literario en esta Francia del Segundo Imperio. La relación entre literatura y periodismo, de la que ya hemos hablado, la relación acerca de cómo circula la literatura en los medios periodísticos, en revistas y en diarios que consume la burguesía, la relación entre literatura y Estado, porque ya también en el siglo XIX aparecen becas, premios, cargos que se asignan a los artistas, incluso a los escritores, pensiones, o algún tipo de premio vitalicio. Por supuesto, ahí empiezan a jugar diversos factores, ¿no? Imagínense un premio nacional de literatura, a veces implica, qué sé yo, tener acceso a algún tipo de cargo, ser director, no sé, de la Biblioteca Nacional, director de un museo, estar a cargo de algún tipo de, 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 de cargo público que implica una entrada fija de dinero, o sea, todo ese tipo de cosas que hasta el día de hoy sabemos cómo funcionan, ¿no? Fíjense lo que a veces pasa en Salta Capital, aún mismo, ¿no? Con el tema de quién es secretario de Cultura, quiénes acceden, no sé, a una beca o algún subsidio o algún programa en el que hay algún dinero para poder llevar a cabo actividades artísticas. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿dónde se gestan? En esa París del Segundo Imperio. También tenemos, por supuesto, el contacto de los escritores con una especie de mecenas, que son quienes, de alguna manera, por supuesto, son muchas veces personas de alta sociedad, incluso que pertenecen a la aristocracia o a la nobleza, pero que tienen algún tipo de inclinación artística y que, bueno, apadrinan escritores, los ponen en contacto con algún tipo de, de, de beneficio, de reconocimiento, estos cargos públicos, por ejemplo, a veces ser amigo de determinada, no sé, marquesa, que sea a la vez la amante, no sé, del ministro tal, puede permitir, ¿sí?, que ese escritor tenga un cargo público, por ejemplo, sea el secretario de una biblioteca nacional, por darles así algún ejemplo, ¿no? O lo pongo en contacto con un importante editor de periódicos que de alguna manera pueda
difundir la obra, bueno, ese tipo de cosas, los famosos salones literarios, en los que se reúnen, ¿no? Músicos, pintores, poetas, novelistas, y que tienen ese contacto con el público burgués, que es el público que los consume. Pensemos también la literatura ligada a los rituales sociales de la burguesía. Rituales muchos que se han ido perdiendo también con el tiempo, pero ustedes imagínense que esa burguesía, por ejemplo, va casi todas las noches al teatro o a la ópera, así como nosotros podemos ir al cine o a comer algo, a una birrería, ¿sí? La burguesía en ese momento iba y escuchaba una ópera de Wagner, de Donizetti, por ejemplo. Las veladas, así como por ahí, no sé, hacemos karaoke después de una reunión, o no sé, bueno, Salta a veces pinta una guitarreada. Bueno, en esa época se leían poemas, se leían fragmentos de cuentos, se comentaban, por supuesto, las obras que acaban de salir, porque ustedes imagínense que había una burguesía ociosa cuya principal actividad lúdica, por así decirlo, era leer. No había Netflix, no había redes sociales, no había televisión, no había cines, todo eso que hoy nos insume muchas horas de nuestras vidas, esas horas la burguesía ociosa las ocupaba en leer. Y por supuesto había, digamos, una oferta de lecturas muy variada, como el día de hoy, ¿no? Uno pone una librería y se ofrece de todo, no ficción, investigación histórica, bestsellerismo, literatura experimental, regional, clásicos, bueno, ese tipo de cosas, o ese tipo de mercado, por así decirlo, editorial, se empezó a gestar ahí. Si ustedes leen el libro de Pascal Casanova, La República Mundial de las Letras, también, bueno, Pascal Casanova fue discípula de Bourdieu, también van a ver en ese libro como, por supuesto, ese modelo cultural, ese modelo, esa construcción de un campo cultural es el que se replicó en todas las metrópolis de Occidente. Es decir, Buenos Aires, Nueva York, Londres, Berlín, Madrid, todos copiaron un poco lo que podríamos llamar el modelo parisino. Y bueno, Baudelaire está en el momento en el que esto se está gestando, y en el que, como hemos visto también, la poesía romántica ya está como anquilosada, está como de alguna forma muy instaurada, ya estos escritores románticos están canonizados, se han legitimado rápidamente, y bueno, por supuesto, parte de la obra de Baudelaire es una reacción hacia cómo funciona ese sistema literario. Y siguiendo un poco lo que venimos haciendo con Bloom, esa oposición, ese rechazo de ciertas cuestiones vinculadas al academicismo en el que ha caído el romanticismo, esa legitimación que ha ido obteniendo, está inscripto, sobre todo en las flores del mal. ¿Por qué? Y vamos a pensar en esto, porque, y lo pensemos también incluso en cómo funciona muchas veces el mercado cultural contemporáneo. Sabemos que si hablamos de mercado estamos hablando de la obra de arte como una mercancía, algo que tiene que ser vendido. Si hablamos de mercado y de mercancía estamos hablando de productos que son producidos de manera masiva. Por lo tanto, quienes los producen buscan obtener un rédito económico lo más grande posible, ¿o no? Y para eso, ¿qué hay que hacer? Y atraer a las masas, atraer al gran público, ¿o no? Para elaborar, bueno, los rankings de ventas, quiénes venden más entradas para una obra de teatro, quiénes venden más ejemplares de un libro. Y muchas veces, ¿qué hay que hacer en ese sentido? ¿Qué tipo de obra de arte, hasta el día de hoy, insisto, genera esa difusión y esa masividad? Y una obra que lo complace al lector, que no lo, ¿cómo les podría decir? O al consumidor, mejor dicho, lo tomemos en función de consumidor,
que no lo descoloca, que no lo desorienta, que no lo incomoda. Digamos, el gran público burgués cuando va al teatro, ¿qué quiere hacer en el teatro? Pasarla bien, ¿o no? No quiere ponerse a pensar cosas muy profundas y complejas, y mucho menos cosas que pongan en entredicho el status quo donde esa persona se siente muy cómoda, donde disfruta de muchos privilegios, ¿o no? O sea, uno no paga una entrada para que lo interpelen, ¿no? ¿Sí? Lo mismo cuando vas a comprar un libro, mucha gente que compra libros y lee, ¿qué es lo que busca? Pasarla bien, disfrutarla, entretenimiento, ¿no? Esa cultura del entretenimiento también es una cultura que se genera en las metrópolis occidentales a lo largo del siglo XIX. Por supuesto que la noción de cuando hablamos de placer del texto, de disfrutar una lectura, hoy puede ser mucho más amplia y puede ser mucho más compleja, de lo que en general entendemos o se entienden por disfrutar o entretenerse con la obra, con una obra de arte. Bien, entonces, por supuesto, en un mercado que funciona de esa manera, ¿qué posibilidades hay de transformación, de cambios, de innovaciones en el arte? Y muy pocas, en realidad. Y esto rápidamente lo va a pensar Baudelaire, entre otros artistas, no es el único que se pone a pensar en estas cosas y quiere producir un arte de este tipo. Un arte que no responda, ¿sí?, a esas pautas de ese campo o de ese mercado que se ha ido constituyendo. Por eso, por ejemplo, ustedes tienen en la bibliografía un hermoso texto, muy importante texto de análisis, podríamos decir hoy, sociocrítico, aunque no es alguien que pertenezca a la escuela de la sociocrítica, pero es uno de los pensadores sobre los que la sociocrítica se asienta, que es Walter Benjamin. Ustedes tienen el famoso libro de Benjamin, Poesía y Capitalismo, y que habla justamente de la relación entre la poesía de Baudelaire, entre las poesías que Baudelaire construye, y que sobre todo en los poemas de Las Flores del Mal, y esta París del Segundo Imperio. Esta París del Segundo Imperio que, vuelvo a insistir, construye, como lo manifiesta muy bien Bourdieu en Las Reglas del Arte, un campo literario, o un sistema literario, o un mercado literario, o un mercado del arte, que luego se va a replicar en todas las grandes metrópolis de Occidente, y que van a servir hasta nuestros días, siglo XXI, como modelo de cómo funciona el mercado. Con todos estos actores que forman parte del campo literario, los medios de comunicación, en ese momento diarios y revistas, los críticos que se desempeñan en esos medios, críticos que a veces también escriben literatura, pero tienen esa especie de doble función, los cenáculos literarios, los salones literarios, las políticas de Estado, de fomento a determinadas artes, que a la vez están atravesadas por estos salones que hacen como una especie de intermediación, ¿no?, para el acceso a esos privilegios o a esos beneficios por parte del Estado. Y por supuesto las publicaciones mismas, las librerías, el mercado editorial, las universidades también van a ir ganando, sabemos, ¿no?, por ejemplo, que el romanticismo estuvo muy ligado a la cultura universitaria, y bueno, a medida que avance el siglo XIX, el siglo XX, digamos hasta el siglo XXI, la universidad, la academia, es un actor que también tiene un rol dentro de la constitución de ese sistema, del sostenimiento, de la transformación, de la legitimación de ese sistema. Bueno, todo eso aparece de un modo u otro en la poesía de Baudelaire. Es decir, no solamente son reflexiones de tipo teóricas que uno puede hacer sobre el contexto o a partir de la escritura ensayística, de las cartas, sino, vuelvo a insistir, y en esto seguimos bastante a Bloom, como habrán visto, están los textos literarios. Son los poemas los que dan cuenta, en el caso de los poemas de Baudelaire, cómo funciona
el campo poético en Francia, en París en ese momento. Por eso vamos a comenzar trabajando con el análisis del poema prólogo. Van a ver que en los dos poemarios, aunque me acabo de dar cuenta que en la edición que yo les compartí de los pequeños poemas en prosa, no está el poema prólogo. Está el prólogo propiamente, pero no el poema que Baudelaire titula incluso a manera de prólogo. Se los voy a leer de todas maneras y después se los voy a compartir también en la plataforma para que lo tengan. Ese tipo de cosas, por ahí uno no revisa a fondo las ediciones, ¿no? Son buenas traducciones, pero no revisé que faltaba esa. No sé si era un problema de la digitalización del archivo o mala la edición. Vamos a comenzar entonces con estos poemas prólogos, porque gran parte de lo que yo les estoy comentando, de lo que yo les estoy diciendo acerca del campo literario, y con estas referencias a Bourdieu, a Pascal Casanova y a Walter Benjamin, entre otros, están esas temáticas que estos críticos luego relevan en este tipo de poemas. No sé si lo tienen a mano, Las flores del mal. El poema se titula Al lector. Y vamos a ir viendo en este poema, que es un poema que tiene cierta extensión, una serie de cuestiones en las que Baudelaire, como ya venimos viendo, continúa, retoma ciertas líneas presentes en la producción poética del romanticismo y en otras, por supuesto, se va apartando. Va estableciendo o abriendo nuevos campos por los cuales va a transitar la poesía moderna hasta nuestros días. Por eso a Baudelaire muchas veces se lo reconoce como el padre de la poesía moderna, o se habla de Las flores del mal como un texto fundacional, el texto en el que se funda la poesía contemporánea. Bueno, vamos a leer en la traducción de Alain Berjat el poema. Ustedes también lo tienen ahí porque es la edición que les hemos compartido digitalizada. Al lector. El pecado, el error, la idiotez, la avaricia, nuestro espíritu ocupan y el cuerpo nos desgastan. Y a los remordimientos amables engordamos, igual que a sus parásitos los pordioseros nutren. Nuestro pecar es terco, la contrición cobarde. Cómodamente hacemos pagar la confesión y volvemos alegres al camino enfangado, pensando que un vil llanto lave todas las faltas. En la almohada del mal es Satán Trismegisto, quien largamente mece nuestro hechizado espíritu. Y el preciado metal de nuestra voluntad, este sabio alquimista, por completo evapora. El diablo, los hilos que nos mueven sujeta. Encontramos encantos en cosas repugnantes. Hacia el infierno damos un paso cada día, sin horror, a través de tinieblas que hieden. Igual que un libertino pobre que besa y come el pecho torturado de una antigua ramera. Robamos al pasar un placer clandestino, que exprimimos con fuerza cual la vieja naranja. Preso y hormigueante como 1.000.000 de helmintos, un pueblo de demonios nos bulle en el cerebro. Y cuando respiramos, la muerte a los pulmones baja, río invisible con apagadas quejas. Si el estupro, el puñal, el veneno, el incendio no bordaron aún con sus gratos dibujos el banal cañamazo de nuestra suerte mísera, es que nuestra alma, ay, no es lo bastante osada. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, los simios, las serpientes, los buitres y escorpiones, los monstruos aulladores, gritadores, rampantes, en el infame zoo de nuestras corrupciones, hay uno más malvado, más inmundo, más feo. Aunque no gesticule ni lance grandes gritos, gustosamente haría de la tierra un desecho, y dentro de un bostezo al mundo engulliría.
es el hastío. El ojo lleno de involuntario llanto sueña cadalzos mientras fuma su pipa. Lector, tú ya conoces a ese monstruo exquisito. Mi semejante, hipócrita lector, hermano mío. Bien. Vamos a tener en cuenta algunas cuestiones en este tipo de poemas. En primer lugar, fíjense que si hacemos referencia al sujeto que enuncia en el poema, a ese yo, vemos que utiliza la primera persona en plural. Hay una identificación que luego se explicita en el último verso, ¿no? El autor o ese yo poético y el lector como semejantes. Hay un nosotros para definir al enunciador del poema. Por supuesto, el enunciatario también está definido desde el título, ¿no? Se dirige al lector. A la vez también, por supuesto, podríamos pensar, ¿no? Como ese yo que también es un lector de su propia obra. Es decir, ese nosotros podría jugar en los dos campos, ¿no? Por un lado, en esa comparación que tiene que ver quizás con una cuestión moral, ya vamos a hablar también de eso, pero también me parece que está la idea, ¿no? de un yo que se presenta a su vez como un lector de su propia obra, un modo de leer su propia obra. Habrán visto que hay una característica de la poesía de Baudelaire, es el juego con los campos semánticos. Hay un campo semántico de la negatividad. Antoine Compagnon va a hablar del pesimismo, va a hablar del pecado original en ese hermoso libro que es Los Antimodernos. Incluso va a hacer una genealogía de dónde vienen esas ideas, a quienes habían leído Baudelaire, por ejemplo, para tener esa visión de la naturaleza humana, de la sociedad humana. Por supuesto, también esa visión negativa y pesimista es de raíz romántica. Habrán visto que ese campo semántico tiene connotaciones religiosas. El pecado, el infierno. Hay toda una referencia en el lenguaje baudeleriano a la retórica religiosa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Swedenborg? Y ustedes también, si seguimos a Ana Balakian, van a ver de la influencia del swedenborguismo en la poesía romántica por un lado, pero también en la poesía de Baudelaire. Toda esta cuestión de lo infernal, de lo infecto, la avaricia, el error, la idiotez, en esa visión, insisto, negativa, pesimista, pecaminosa de lo humano y de lo social. A la vez también ese campo semántico y esa retórica religiosa van construyendo algo que se va a ir acentuando, poema a poema, sobre todo en la primera parte, en Spleen Ideal, una imagen del yo poético asociada a esa tradición que ya conocemos, que tiene su raíz romántica también, que es la tradición del malditismo. Fíjense que, de alguna manera, las distintas estrofas del poema, lo que van haciendo es una especie de descripción de un estado, de una situación en la que se encuentran el yo y los lectores. Y en esa situación, vuelvo a insistir, aparece esa visión pesimista, negativa de la naturaleza humana y de la naturaleza social de los seres humanos. En la retórica, en el cómo habla Baudelaire en sus poemas, cómo se construye el lenguaje poético en Baudelaire, habrán visto que hay algunos recursos que empezamos a tener en cuenta. Por ejemplo, las comparaciones.
Comparaciones a la vez que son muy plásticas. Ustedes recuerden, también ya se los he dicho, que Baudelaire inicia, y de hecho no va a abandonar nunca su tarea intelectual como crítico de arte. Incluso Baudelaire va a dibujar, ustedes tienen también en la bibliografía las primeras páginas de un texto muy lindo que muestra los dibujos de Baudelaire y bueno, sus incursiones en ese campo, ¿no? Incluso hay autorretratos de Baudelaire. Entonces, hay una plasticidad en el lenguaje poético de Baudelaire, pero son imágenes que se construyen, son muy sensuales. Hay una palabra muy baudeleriana que es voluptuosa. Son imágenes voluptuosas y que nos incomodan un poco. Y cuando las construimos y las pensamos, les damos una especie de carnadura, no son imágenes agradables. Pensemos, por ejemplo, cuando dicen, igual que un libertino pobre que besa y come el pecho torturado de una antigua ramera. Robamos al pasar un placer clandestino que exprimimos con fuerza cual vieja naranja. Entonces, vayan viendo, ¿no? Esa imagen del libertino, que es una imagen erótica, por supuesto, ¿no? Besando y comiendo el pecho torturado de una antigua ramera. Y luego también estas comparaciones, como les digo, ¿cómo se llama? Que tienen que ver con, bueno, esto de escribir con vieja naranja o ese tipo de cosas. La comparación o la plasticidad del lenguaje baudeleriano también nos remite a un elemento que van a señalar casi todos los críticos y que inaugura una nueva poética en la modernidad que se distancia, que sí se opone, esta vez sí habría una antítesis, como diría Bloom, con la poética precedente, la del romanticismo. Es una poética materialista. Por supuesto que a Baudelaire le interesa, y de hecho fíjense cómo se llama la primera parte, spleen e ideal. Pero el ideal está fuera de la existencia humana, es a lo que aspiramos. Pero la existencia humana es una existencia material, somos un cuerpo, vivimos en un mundo, como hemos visto con el realismo, de objetos. Nuestro cuerpo también puede ser considerado un objeto. Por lo tanto, ese peso de lo material como propio, como definitorio de la existencia humana, va a estar a lo largo de todos los poemas. Quizás, a diferencia de otras poéticas que son más bien, están más bien presentes en el siglo XX, esa materialidad a Baudelaire le va a pesar. ¿Sí? Esa materialidad a Baudelaire le va a generar angustia. Esa materialidad a Baudelaire le va a generar deseos de evasión. Pero, por supuesto, la poesía, ¿de qué tiene que dar cuenta? Bueno, de esa tensión entre el spleen y el ideal, entre la materia y lo idealizado. Por eso, y vuelvo ahora a retomar lo que ustedes vieron en Todorov, es fundamental el símbolo. Es fundamental la construcción de símbolos en la poesía. Porque son esos símbolos, como lo señala muy bien Todorov, los que van a permitir ese acceso a lo inefable, a lo inmaterial, a lo abstracto. Pero a Baudelaire lo que le interesa, o lo que desarrolla, lo que presenta constantemente, es ese anclaje, si se quiere, como les digo, material. Fíjense que hacia el final, en las últimas estrofas del poema, hay una serie de enumeraciones, otra cuestión también, otro recurso baudeleriano, la enumeración. Utiliza, ¿no?, esas enumeraciones, y fíjense, también materiales, pero que a la vez tienen como una especie de simbología. Hay una enumeración de animales, de bestias feroces, los chacales, las panteras, los linces, los simios, los serpientes. Entre esas bestias, dice Baudelaire, la peor de todas, la más malvada, inmunda y fea, es el hastío. En francés, l'inouï,
En inglés, el spleen. Esta idea de estar aburrido, estar hastiado de la existencia, de estar, ¿cómo les podría decir? No sé, totalmente en una especie de disconformidad existencial. Pero que muchas veces, por ejemplo, se puede asociar con el confort, con el tenerlo todo, con el acceso o con una vida más o menos relajada o fácil. Tengo todo, así que no puedo desear nada. O no encuentro algo que avive mi deseo de tal manera que valga la pena entusiasmarme, movilizarme. O sea, los hombres modernos conocemos muy bien lo que es ese hastío, ¿no? Lo que es ese ennui o spleen, como dicen los ingleses. Ese sentimiento de cansancio, de agobio, y que muchas veces, vuelvo a insistir, también está ligado al modo de vida burgués, a ese modo de vida burgués, insisto, lleno de confort, de bienestar material. Y muchas veces insisto, ¿no? Puedo tenerlo todo materialmente, tengo las cosas que hacen mi vida muy fácil, muy plácida. Otros trabajan para mí, otros hacen tareas para mí, las tareas, qué sé yo, domésticas, las tareas, no sé, administrativas. ¿Yo a qué me dedico? Al ocio contemplativo. Pero muchas veces esas actividades no llenan, ¿sí? No apasionan, no movilizan, simplemente entretienen, por ejemplo. Entonces, ese es el peor, dice Baudelaire, de todos los monstruos. Fíjense que habla de demonios, de Satanás, habla, bueno, del pecado, habla de un montón de cosas negativas, pero dentro de todo, en la escala baudeleriana, no hay peor cosa que ese hastío. Ese monstruo exquisito que el lector y él ya conocen. Ese es el contexto. Fíjense qué interesante cómo se construye ese campo, ¿no? Esa relación. ¿Qué tenemos en común el lector y yo? Dice el yo poético. Conocemos a ese monstruo exquisito. Está ahí y es el peor de todos. Y fíjense cómo se cierra el poema, con una alocución, con un vocativo. Mi semejante, hipócrita lector, hermano mío. Esta cuestión de la hipocresía del lector, de la hipocresía de los lectores de poesía, específicamente en lo que se plantea Baudelaire. Y tiene que ver insisto, es decir, hace referencia a lo que está jugando en la base de esta construcción de ese destinatario, tiene que ver con el modo de vida burgués, con todas esas condiciones de las que venimos hablando desde el contexto. Y el modo en que la burguesía consume arte, muchas veces como puro entretenimiento, muchas veces a causa de ese hastío, a causa de ese ennui. No sé, una persona que tiene que trabajar de sol a sol para ganarse el pan y subsistir y sobrevivir y hacer sobrevivir a sus hijos, y no va a tener mucho tiempo para sentir el hastío. Va a sentir el cansancio, va a sentir el dolor, va a sentir la injusticia, va a sentir muchas otras cosas, pero ese hastío, ese ennui, es más bien una sensación burguesa. Ese ennui muchas veces se llena con arte. Ese ennui muchas veces es el que hace que se venda. Que se vendan los libros de poemas, que se vendan películas, que se vendan franquicias o membresías para Netflix o las plataformas de streaming, ¿o no? ¿Sí? Porque tenemos tiempo, horas para ver series, horas para leer, horas para ir al cine. Bueno, ¿qué estamos buscando? Hipócritas lectores, hipócritas espectadores de cines y series, de películas cinematográficas y series.
¿Tanto nos molesta la existencia que tenemos que evadirnos constantemente con fantasías? Por ejemplo, eso nos diría Baudelaire, ¿no? Esto me estoy poniendo así medio en el lugar de ese yo que se construye, que nos va a interpelar en muchos poemas de las flores del mal. Bien, entonces vamos viendo, ¿no? Cómo ya el primer poema del poemario es un poema, podríamos decir, que al lector lo pone incómodo, lo trata mal, le dice hipócrita al lector, aunque yo también sos hermano mío, somos semejantes, o sea, yo también soy ese hipócrita. Y vos y yo sabemos de qué estamos hablando, del peso que tiene ese ennui, ese hastío, ese spleen. Luego hay una larga serie de poemas, la primera sección del poemario, que se titula Spleen e Ideal, y que va a tener, por así decirlo, tres temas fundamentales, relevantes. El primero, por supuesto, tiene que ver con el arte en general, con la poesía en particular, con los artistas, con los que consumen arte, con los que buscan el arte. Por supuesto, también aparece la cuestión vinculada a la belleza. De hecho, por ejemplo, para Félix de Azúa, ese recorrido, esa reflexión sobre el arte, en esa antítesis entre spleen e ideal, se cierra con un poema que se titula Himno a la Belleza. Y se abre con este primer poema, con el que inicia luego de este poema prólogo al lector, que es Bendición. Entonces, desde Bendición hasta el Himno a la Belleza, tendríamos esa especie de reflexión o de exploración baudeleriana en el campo del arte. Luego, en los poemas que le siguen, aparecen, por ejemplo, otras exploraciones vinculadas al ámbito de lo amoroso y lo erótico, en muchas variedades, generalmente muy sensuales. También, y esto les encantó a los surrealistas, es el Baudelaire que siempre ellos rescataron, el lugar que ocupa en lo erótico, sobre todo en erótica de tipo muy masculina, también hay que decirlo, ese yo poético que se construye en el ámbito erótico baudeleriano es un sujeto predominantemente masculino. Decía yo, los surrealistas van a destacar el lugar que ocupa en esa exploración de lo amoroso y lo erótico en la poesía de Baudelaire, lo onírico, el sueño, la imaginación erótica. Y en esa manera de construir símbolos, vamos a ver, por ejemplo, cómo aparece en una galería de animales, hay un bestiario baudeleriano que nos remite, por supuesto, a ese ámbito de lo onírico, de lo erótico. Por ejemplo, hay una atracción de Baudelaire hacia los gatos, a esos gatos que andan por los techos, ¿no? de las casas, de las calles de París. Entonces, en esos gatos de ciudad va a ir viendo Baudelaire figuras que nos remiten, vuelvo a insistir, ¿no? Ese ámbito de lo onírico, de lo erótico y de lo amoroso. Entonces, eso tenemos, por ejemplo, en esa sección que es spleen e ideal. Una sección, vuelvo a insistir, que está enunciada de manera antitética. El ideal sería aquello que nos va a sacar del spleen, que va a permitir que combatamos el spleen, o que esa bestia, ese monstruo exquisito, no nos devore. ¿Y dónde encontramos ese ideal? Vuelvo a insistir, ¿no? Por un lado, en el arte, y por otro lado, en la experiencia amorosa o erótica.
¿Y por qué muchas veces? Y porque nos saca del mundo, ¿o no? Estar enamorado es un poco no estar con los pies en la tierra, ¿o no? Vivir una pasión amorosa es un poco dejar de lado un montón de cosas de la vida cotidiana que cuando no está el amor tienen mucho peso, pero cuando está el amor pesan menos, ¿o no? ¿Sí? Muchas cosas que nos preocupan muchísimo cuando estamos solos, dejan de preocuparnos cuando estamos bien acompañados. Por ejemplo, ni qué hablar de esa compañía que puede ser también el arte, ¿no? Esto que yo decía, ver una buena película, leer un buen libro, escuchar buena música, o buena en función de que nos guste a cada uno, y nos puede hacer pensar que la vida es más llevadera, ¿o no? Tal es así incluso que buscamos eso, ¿no? Buscamos hasta por una especie de necesidad. Pero vamos de nuevo a esta idea. ¿Y por qué buscamos? ¿Y por qué lo necesitamos? Y bueno, porque estaría esa sombra del spleen, esa sombra del ennui, del hastío, constantemente acechándonos. También vamos a ver que muchas veces en esa antítesis, en esa oposición entre spleen e ideal en muchos poemas, por supuesto, lo que triunfa es el spleen. El ideal es inalcanzable. El ideal, por supuesto, no es real, como su nombre lo indica. Por lo tanto, mi vida está, la vida del ser humano, la vida del hombre moderno, vuelvo a insistir, lo contextualicemos, Benjamin, Compañón, todos los críticos de Baudelaire insisten, no es el hombre como una esencia, es esta vida que lleva el hombre en esta sociedad capitalista, progresista, materialista, colonialista, podríamos agregar también, ¿no? Entonces, en ese marco social, en ese contexto, ¿cómo se sienten esos sujetos que aparecen en la poesía de Baudelaire? Bueno, ya lo vemos en el primer poema, ¿no? Fíjense que justo el primer poema de Spleen Ideal se titula Bendición, de manera muy irónica, porque, bueno, es un poema extenso, yo simplemente quiero leer la primera estrofa para que vean de qué trata, cuál es el tema del poema con el que se abren las flores del mal. Las dos primeras estrofas. Dice así: cuando por un decreto de potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado, espantada su madre y llena de blasfemias, crispa hacia Dios sus puños y éste de ella se apiada. Ah, que no haya parido todo un nido de víboras antes que esta irrisión tener que alimentar. Maldita sea la noche de placeres efímeros, aquella en que mi vientre mi expiación concibiera, puesto que me escogiste de todas las mujeres para que fuese el asco de mi pobre marido, y no puedo arrojar a las llamas de nuevo cual billete de amor a este monstruo esmirriado. Haré yo reflejarse su odio, tu odio que me abruma, en el maldito agente de tus malignidades, y torceré tan bien este árbol desmedrado que avivar no podrá sus yemas corrompidas. Fíjense la voz de la madre, que maldice a Dios por tener un hijo poeta. Fíjense cómo se abren las flores del mal, ¿no? Con esa voz, con esa maldición que lanza la madre. Y fíjense la ironía del título, ¿no? Bendición. Tener un hijo poeta es una maldición. Y por supuesto en el poema no solamente vamos a ver a la madre quejándose o lamentándose de estar vinculada a ese poeta. Vamos a ver a la esposa, vamos a ver, digamos, realmente al poeta como un sujeto totalmente indeseable, por así decirlo, ¿no? Y fíjense, vamos avanzando, para no leer todo el poema, vamos a ver cómo termina. Vamos a leer las 4 últimas estrofas con las que se cierra el poema, en las que ya aparece el yo poético. Yo sé que reserváis una plaza al poeta en las filas dichosas de las santas legiones, y que le convidáis a la fiesta eternal de las dominaciones, los tronos, las virtudes. Conozco que el dolor es la sola nobleza, que jamás morderán la tierra y los infiernos,
y que para trenzar mi mística corona preciso es someter universos y edades. Mas las joyas perdidas de la antigua Palmira, los ignotos metales, las perlas de la mar que vuestra mano engasta, no serían bastantes para esta bella y clara diadema cegadora, porque no será esta más que de luz sin mácula, hecha en el santo fuego de los primeros rayos, de la cual nuestros ojos, en todo su esplendor, son solo quejumbrosos y empañados espejos. Bien. Hay como una cuestión en bendición que tiene que ver con, hay una recompensa para los poetas, a pesar de esa existencia maldita, pero no está acá. La recompensa está en el ideal, en eso que está fuera de la existencia, eso que está fuera de este mundo. Entonces, por supuesto, la existencia del poeta es una existencia absolutamente problemática, porque aquí, obviamente, va a ser objeto de irrisión, va a ser motivo de burla, motivo de lamento. Y esta idea de esta especie de la figura del poeta en tensión entre el spleen y el ideal, entre lo alto y lo bajo, entre lo material y lo espiritual o lo ideal, se va a simbolizar de manera muy fuerte en el segundo poema de Las Flores del Mal, muy famoso poema titulado El Albatros. Nuevamente un ave, ¿no? Se recordarán el ruiseñor de Keats, el pelícano de Musset, este pelícano que se sacaba partes de su carne, ¿sí? Para dárselas a sus pichones y alimentarlos, ¿no? Y ese pelícano convirtiéndose en símbolo de lo que hace el poeta al compartir su vida, al compartirse él, ¿sí? en sus poemas. Vamos a ver qué imagen se construye del poeta en este famoso poema de Baudelaire titulado El Albatros. Dice así, el albatros. Por divertirse a veces los marineros cogen algún albatros, vastos pájaros de los mares, que siguen indolentes compañeros de ruta, la nave que en amargos abismos se desliza. Apenas los colocan en cubierta, esos reyes del azul, desdichados y avergonzados, dejan sus grandes alas blancas, desconsoladamente, arrastrar como remos colgando del costado. Aquel viajero alado, qué torpe es y cobarde. Él tan bello hace poco, qué risible y qué feo. Uno con una pipa le golpea en el pico. Cojo el otro, al tullido que antes volaba e imita. Se parece el poeta al señor de las nubes, que ríe del arquero y habita en la tormenta. Exiliado en el suelo, en medio de abucheos, caminar no le dejan sus alas de gigante. Ya tenemos claramente cómo se construye esto que luego se va a conocer con el nombre de simbolismo, que se sostiene en ese recurso que tiene que ver con la comparación, ¿no? Primero fíjense cómo se construye la imagen del albatros, nuevamente esa plasticidad, ese materialismo, ¿no? La imagen material del albatros, cómo lo vemos en su constitución, vemos lo que le hacen en sus burlas, y todo tiene que ver, insisto, con algo material. Y luego el poema se cierra con esa comparación. Es como el poeta, el albatros. Y, por supuesto, nuevamente aparece esa tensión, vuelvo a insistir, que tiene que ver con el spleen y el ideal. Obviamente, ser motivo de burla, ser motivo de chanza o motivo de maldiciones, implica una existencia casi de exiliado, de extranjero. En la tierra, ¿cómo se siente el albatros? Que reina en el cielo, que es majestuoso en el cielo. Es un pájaro ridículo, es un pájaro que apenas puede caminar, porque esas alas de gigante le molestan.
Entonces, vamos a ir viendo, ¿no?, cómo se construye esto, y vuelvo a insistir, van a ver este tipo de formas de construcción del símbolo en numerosos poemas de Baudelaire. No solamente tiene que ver con, vuelvo a insistir, con la cuestión del contenido, con lo que dice, con estas poéticas que más o menos se van explicitando respecto de cuál es la concepción que tiene del poeta, que aparece en Bendición, que aparece en Albatros, sino también, vuelvo a insistir, los recursos, las formas, los modos. Otra cosa que también quiero decirles, es muy interesante que muchas de estas exploraciones que hace Baudelaire las hace en el marco de una poesía que, si se quiere, podríamos llamar clásica en sus formas. Es decir, en Las Flores del Mal, Baudelaire prácticamente no innova en el plano formal. Utiliza un verso regular, utiliza, bueno, el famoso alejandrino, es uno de los versos que más va a utilizar Baudelaire, este poema de 14 sílabas. Utiliza también rima, por supuesto, que en la traducción eso se pierde, pero ustedes tienen ahí al lado la edición en francés, pueden buscar en YouTube o en Internet en general alguna lectura, podríamos también quizás en otro momento compartir alguna lectura de un poema de Baudelaire en francés para que vean, ¿no?, que hay rima, digamos, que son elementos que podríamos llamar tradicionales dentro de la forma lírica. En ese plano, Baudelaire, vuelvo a insistir, no produce grandes innovaciones. Quizás la gran innovación formal de Baudelaire va a ser el poema en prosa. Va a ser pensar lo poético fuera del verso. Tampoco va a ser el primero en hacer eso. También, por supuesto, el poema en prosa, como suele pasar con muchísimos subgéneros, como ya se los dije en otras clases, nos remite al romanticismo. Y de hecho, en el prólogo, Baudelaire, en el prólogo de Pequeños Poemas en Prosa, habla, ¿no?, de su lectura de un escritor romántico francés que es Aloysius Bertrand, y su famoso libro Gaspard de la Nuit, Gaspar de la Noche. Y cómo le impacta la lectura, ese manejo de la forma en la prosa poética, y él piensa esta idea de un poema que se desarrolle ya no siguiendo el verso y la estructura tradicional de la lírica, sino utilizando la prosa. Entonces, vuelvo a insistir, quizás en Las Flores del Mal, la innovación baudeleriana se da más bien en el plano, lo que podríamos llamar, por un lado, el contenido, los temas, las temáticas, que nos remiten muchas veces al ámbito romántico, pero bueno, el Albatros no es el pelícano de Nerval, de Musset, ¿o no? O sea, la idea de cómo se simboliza el poeta en Baudelaire, en este poema de Baudelaire, es muy distinta a la simbología que se construye en el poema de Musset en La Noche de Mayo. El otro plano en el que Baudelaire también de alguna forma explora, innova, es el plano de la retórica. Por supuesto, las figuras retóricas existen, o sea, están. El tema es qué tipo de metáforas se construye, qué tipo de comparaciones se construyen, y vuelvo a insistir, ¿no?, esta especie de cómo el lenguaje de Baudelaire es predominantemente materialista. Por eso se habla de una poética materialista en Baudelaire, esa referencia a los objetos, a las cosas, y esas imágenes que nos remiten a eso. Esto va a estar claro, por ejemplo, en algunas secciones de Las Flores del Mal, como Cuadros Parisinos, que es una sección que tiene que ver con la vida en la ciudad. También va a estar claro en esa otra sección de Flores del Mal que se llama El vino. En esos poemas van a ver claramente cómo funciona esta poética materialista. Y como ya les dije también, en estos poemas que nos remiten a lo amoroso, a lo erótico, en la sección Spleen e Ideal. Bien, vamos a pasar ahora a otro de los famosísimos poemas de Baudelaire, y para muchos críticos, el poema que se puede considerar su arte poética, y que es un poema que está muy influenciado por el swedenborguismo. Por eso que hemos hablado, ¿se acuerdan?, de las ideas de Emanuel Swedenborg.
Este poema es el poema cuarto de Las Flores del Mal y se titula Correspondencias. He salteado otro poema importante, también de los muy famosos de Baudelaire, que es Elevación. Ya los dejo a ustedes para que lo lean y lo analicen pensando en estas ideas que yo les estoy compartiendo. Vamos a Correspondencias. Dice, Correspondencias. La creación es un templo de pilares vivientes, que a veces salir dejan sus palabras confusas. El hombre la atraviesa entre bosques de símbolos que le contemplan con miradas familiares. Como los largos ecos que de lejos se mezclan en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la luz, como la noche basta, se responden sonidos, colores y perfumes. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces tal los oboes, verdes tal las praderas. Y hay otros, corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes de sentidos y espíritu. Vamos a hablar un poco, nos vamos a detener en este poema, en este soneto, verán que es un soneto, dos cuartetos, dos tercetos, si ustedes se fijan también en la rima, también podríamos más o menos establecer un equivalente a lo que ustedes ya conocen como soneto en la lengua castellana. Fíjense que la primera estrofa, el primer cuarteto, se abre con una referencia a la creación, aunque en francés, verán en la edición en el idioma original, hace referencia a la naturaleza. Y vuelvo a insistir con esta idea, ¿no? El punto de partida es lo material, la naturaleza, el mundo natural, el mundo material. Pero entendido como símbolo de otra cosa. Fíjense, la creación es un templo de pilares vivientes que a veces dejan salir sus palabras confusas. ¿Se acuerdan que hemos visto en los versos dorados, ese poema de Nerval, esa referencia, ¿no? a la idea de una especie de animismo, ¿no? Donde todo está vivo, todo tiene vida, decía el poema de Nerval que leímos la clase pasada. Bueno, acá hay como ecos, ¿no? De esa idea del poema de Nerval, que nos remite también, vuelvo a insistir, a la idea de Emanuel Swedenborg. Y luego ya en el tercer verso aparece el hombre en relación con esa naturaleza, con esa creación. ¿Qué hace el hombre? La atraviesa esa naturaleza o creación entre bosques de símbolos que le contemplan con miradas familiares. Y acá, por supuesto, es este verso el que ha dado origen a esa idea de que hoy llamamos simbolismo. Y muchas veces ustedes van a ver o se va a decir, ¿no? Baudelaire como poeta simbolista. Aunque por ahí eso es un equívoco, porque el simbolismo va a ser un movimiento poético que va a aparecer en Francia hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que van a reconocer estos poetas que van a hablar de movimiento simbolista, van a reconocer en Baudelaire, por supuesto, a uno de sus maestros, a uno de sus precursores. Por eso muchas veces en la historia de la literatura se suele hablar de los precursores del simbolismo, estos cuatro grandes poetas que son Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud y Mallarmé. No me acuerdo cómo se llama Mallarmé, se me acaba de ir el nombre de Mallarmé. Entonces, bueno, estos poetas están en la base
del movimiento simbolista. Y de hecho, los simbolistas van a remitir a este famosísimo soneto de Baudelaire, Correspondencias, porque allí aparecería esta especie de poética, como les dije en un comienzo, ¿no? Esa concepción de la naturaleza, esa concepción de la creación, esa concepción de la relación que tiene el hombre con esa naturaleza. Es decir, ¿qué ve en ese mundo material el hombre? ¿Ve solamente cosas materiales? Stefan Mallarmé, gracias Augusto, lo puso aquí en el chat. ¿Sí? ¿Ve solamente cosas materiales? No. Ve símbolos. Y por eso, vuelvo a insistir, tengan en cuenta lo que dice Todorov sobre el símbolo, esa relación que tiene el símbolo entre lo material y lo espiritual, o lo inmaterial, o lo ideal. Entonces, el hombre atraviesa, dice Baudelaire en esta primera estrofa, la naturaleza, esa naturaleza viviente, como si fuese un bosque de símbolos. A ver, y fíjense el último verso, que le contemplan con miradas familiares. Es decir, esos símbolos realizan la acción de contemplar al hombre con una mirada familiar. Es decir, esto se podría interpretar que el hombre también es un símbolo. Esa familiaridad entre esa naturaleza y el hombre está en esa posibilidad de ser vistos, de ser percibidos como símbolos. Y luego, el poema lo que hace de alguna manera es ejemplificar cómo funciona la expresión de esa concepción de la naturaleza como un bosque de símbolos y del hombre como un símbolo más en ese bosque. Fíjense, como los largos ecos que de lejos se mezclan en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la luz, como la noche basta, se responden sonidos, colores y perfumes. Fíjense que es un ejemplo, ¿sí? La segunda estrofa. Como esto, pasa esto otro. Y nos remite, por supuesto, a esa idea base que aparece en la primera estrofa. Y a la vez vuelvo a insistir con estas ideas que tienen que ver con la poética, con la retórica que va a utilizar Baudelaire en sus poemas. Por ejemplo, este ejemplo que brinda la segunda estrofa nos remite a la sinestesia, a esa correspondencia entre sonidos, colores y perfumes. Ustedes saben, ¿no? Lo que es la sinestesia como figura retórica. Y de hecho, fíjense que seguimos como haciendo uso de ejemplos más precisos. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como oboes. Y ahí ya tenemos, ¿no?, las sinestesias. Esa correspondencia entre sonidos, colores y perfumes. Fíjense que sobre la base de estas correspondencias sinestésicas se construye otro célebre soneto como el soneto Vocales de Arthur Rimbaud, ¿no? La A es verde, dice Rimbaud, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una serie de asociaciones que, bueno, se ha escrito tanto sobre sobre el famoso soneto de Rimbaud, que tiene que ver, bueno, ¿por qué se producen esas asociaciones? Y bueno, porque vemos en la materia o percibimos la materia no solamente como materia, sino también como símbolos de otra cosa, ¿o no? Y fíjense también, bueno, en el último terceto, continúa, ¿no?, la ejemplificación sinestésica que se viene desarrollando ya desde el segundo cuarteto, y dice, bueno, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes que tienen la expansión de cosas infinitas. Entonces,
la percepción de lo infinito es imposible para el ser humano. ¿Qué es lo que percibimos? Lo finito, pero como lo finito es a la vez un símbolo, es el símbolo lo que nos permite acceder a eso infinito. No sé si me entienden cuál sería la idea. O sea, lo ideal, lo espiritual, el alma, el cielo, el infierno, son inaccesibles materialmente para el ser humano. ¿Cómo podemos acceder o acercarnos a ellos? A través de la simbolización de lo material. Pero vuelvo a insistir, es la materia la puerta de acceso. A ver, pensemos también que esto está en la base de los rituales religiosos, ¿o no? ¿Qué hace un ritual religioso para acercarme a la idea de la divinidad? Y me pone en un lugar donde se canta, donde hay perfumes, donde hay luces, ¿o no? Y yo, gracias a esas luces, esos perfumes, a esos sonidos que son materiales, ¿sí? Que son precisos, siento, si soy una persona de fe, que tengo acceso a otra región, que no estoy en ese lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el ritual religioso pensemos, ¿no? Ritual católico, la misa, por ejemplo, ¿no? Los colores de la vestimenta del sacerdote, las imágenes religiosas, la distribución del espacio, el tipo de música sacra, los perfumes, el incienso, todo eso, ¿qué quieren hacer? Quieren transportarme a otro lugar. Quieren ponerme en contacto con otra cosa que no es el perfume del incienso, el color de la ropa, la figura de yeso de un santo o de una virgen. ¿Son símbolos o no? Son símbolos de otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que hace Baudelaire? Pensar que la poesía es eso. Tiene que hacer eso. ¿Sí? Tiene que jugar con eso. Esa es la poética, insisto, materialista y simbolista de Baudelaire. Esto va a estar muy claro, creo yo, en Himno a la Belleza. Y con este poema cierro la clase de hoy. Este poema es el poema número, ya les digo, 23, si mal no recuerdo. Porque está la belleza y el himno a la belleza, son dos cosas. El 21. 22, creo. 21. Ah, es que tengo otra edición, perdón. Ah, bien, bien. Bueno, leo este poema para que ustedes vean también ya, por supuesto, esto se va como, recuerden, esto es una composición, el poemario, o sea, este es un poco el cierre, el corolario de todo lo que se viene diciendo. De hecho, antes hay otro poema que se llama simplemente La Belleza, hay poemas uno que se llama La Vida Anterior, están los poemas sobre las musas. O sea, hay una serie de poemas que nos remiten, vuelvo a insistir, a lo poético, a la figura del poeta, al lenguaje, al símbolo, a la concepción de la naturaleza, a todas estas cuestiones. Siempre, vuelvo a insistir, sin perder esa especie de marco que es la contraposición entre spleen e ideal. ¿Bien? Vamos a ver qué dice en el Himno a la Belleza Baudelaire. Himno a la Belleza. ¿Vienes del hondo cielo o del abismo sales, belleza? Tu mirada infernal y divina confusamente vierte los favores y el crimen, y por esto podrías al vino compararte. En tus ojos contienes la aurora y el ocaso. Cual tormentosa noche tú derramas perfumes. Tus besos son un filtro y un ánfora tu boca, que al niño envalentonan y acobardan al héroe. ¿De negras cimas sales o de los astros bajas? Tus enaguas, cual perro, sigue adado el destino. Vas al azar sembrando la dicha y los desastres, y todo lo gobiernas, y de nada respondes. Caminas sobre muertos, beldad de los que ríes. El horror de tus joyas no es la que encanta menos, y entre tus más costosos dijes
el homicidio en tu vientre orgulloso danza amorosamente. La cegada polilla vuela hacia ti, candela, crepita, brilla y dice, bendigamos tal llama. Jadeando el amante sobre su hermosa, el aire tiene de un moribundo que acaricia su tumba. Que vengas del infierno o del cielo, ¿qué importa, belleza? Monstruo enorme, ingenuo y espantoso. Si tus ojos, tu risa, tu pie me abren la puerta de un infinito al que amo y nunca he conocido, de Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel, sirena, ¿qué importa si tú, hada de ojos de terciopelo, vuelves, ritmo, perfume, luz, oh mi única reina, menos horrible el mundo, los instantes más leves? Acá ya tendríamos, fíjense, un poema que nos acerca más bien al ideal, a ese ideal que modifica al sujeto, a ese yo que aparece en este poema, porque por supuesto está atravesado por el spleen, por el hastío del mundo. A la vez, por supuesto, hay una reformulación de ese ideal, un ideal que puede ser celestial o infernal, y eso es indistinto. ¿Se acuerdan que en Swedenborg, en ese célebre libro del cielo y el infierno, había una idea de que hay una correspondencia justamente, y esa es la palabra que utiliza Swedenborg, entre cielo e infierno? O sea, todo lo que hay en el cielo hay también en el infierno, aunque de signo contrario. Entonces, por supuesto, de alguna manera, la experiencia de lo infernal, por eso estas referencias al homicidio, estas referencias a lo desagradable, a lo pecaminoso, a lo voluptuoso, también podrían ser esas puertas de acceso al ideal. Y de alguna manera también podemos pensar que la erótica baudeleriana, en los poemas que le van a seguir en esta sección de Spleen Ideal, se sostiene en eso. Vamos a ver el tópico romántico de la mujer ángel o de la mujer demonio. Ambas en la poética baudeleriana pueden ser símbolos de ese acceso a lo ideal. Eso que me saque del mundo. Eso que me permita estar en otro lado. Hay un poema en prosa, uno de los últimos poemas en prosa del libro, del poemario de Baudelaire, que se titula En cualquier parte fuera del mundo. Cuando lean y analicen, a un grupo le va a tocar justamente hacer el análisis del poema con que se cierra Las flores del mal, y se titula El viaje. También vamos a ver esta idea, estas ansias de evasión, estas ansias de no estar acá. Porque acá, ¿qué hay? Spleen. Acá, ¿quién está? El ennui, el hastío. ¿Qué hay acá? Pura materia. Pero, ¿qué hace el poeta? Se descubre que toda esa materia es también un bosque de símbolos y que el hombre también es un símbolo. ¿Y ese símbolo qué me permite? El acceso al ideal, el acceso a lo que no es material. Por supuesto, también es una experiencia que se sostiene más bien en el ámbito del deseo, de la búsqueda. De alguna manera, fíjense que, por ejemplo, acá en el himno de la belleza, el poeta reconoce que nunca ha tenido esa experiencia concreta, ¿o no? Fíjense cuando dice, de un infinito al que amo y nunca he conocido. Es decir, añoro, anhelo, deseo ese otro espacio donde no hay hastío, donde está el ideal, pero no lo conozco. También muchos poemas nos van a remitir esa especie de búsqueda condenada al fracaso. Pero esa búsqueda condenada al fracaso, también una especie de jerarquía baudeleriana, es mucho más, es preferible, ¿sí?, que simplemente quedarme acá hastiado, ¿no?
corrompido por el hastío, corrompido por el spleen, porque el spleen te corroe. Van a ver todas esas referencias, estas imágenes materiales de la corrupción que provoca el spleen. Roe la carne, la avejenta, la pudre, llena de polvo las cosas, llena de suciedad el espacio, avería las cosas. También habrán visto en este himno a la belleza que nuevamente vemos algunos recursos propios de la poesía baudelairiana, estas comparaciones, las sinestesias, las imágenes muy sensuales, voluptuosas, claramente materialistas, la construcción, por supuesto, del símbolo. La belleza, bueno, y fíjense que por ahí a veces el símbolo no necesita ser novedoso, la belleza como mujer, o no, en algún momento. La belleza, fíjense, con una mujer con enaguas, con una mujer cubierta de joyas, por ejemplo. Vuelvo a insistir, ¿no? Estas imágenes de tipo materialistas. Y bueno, el poema tiene también que desarrollar el símbolo, tiene que mostrarlo, tiene que de alguna forma hacerlo visible. ¿Qué es lo que está simbolizando? ¿Qué es lo que está allá o más allá o oculto o inaccesible a la experiencia si no fuera a través de esa simbolización? Entonces, vamos a ir viendo, vuelvo a insistir, como una serie de recursos que se van repitiendo, ideas que nos remiten a veces al romanticismo, pero que luego están reformuladas, transformadas, o en nuestro caso, totalmente opuestas o contrapuestas a lo que se venía presentando en el romanticismo. ¿Bien? Bueno, vamos a cerrar con el poema prólogo de Pequeños Poemas en Prosa que ustedes no tienen en la edición. Ya se los voy a pasar, esta noche mismo les voy a subir ese poema para que lo tengan por aparte. Se titula A manera de prólogo. Es un poema, a ver si se los puedo mostrar, como verán, que está escrito en verso, ¿sí? No es un poema en prosa propiamente, ¿no? Acá utiliza un poema escrito en versos que sirve de prólogo a esta colección de pequeños poemas en prosa. Y dice así el poema de Baudelaire, a manera de prólogo. A la montaña he subido, dichoso el corazón. Desde allí, enteramente, puede verse la ciudad. Purgatorio, lupanares, infierno, hospitales, prisión. Toda desmesura florece allí como una flor. Y tú ya sabes, oh Satán, dueño de mi aflicción, que no subía a derramar lágrimas vacías, sino que, como viejo lascivo con su vieja amante, así quería embriagarme de la enorme ramera, cuyo encanto infernal rejuvenece mi vida. Ya sigas dormida ante las sábanas del amanecer, pesada, oscura, resfriada, o ya te engalanes con los velos de la noche recamados de oro fino. Te quiero, oh infame capital. Vosotras, cortesanas, y vosotros, bandidos, a menudo brindáis placeres que el vulgo profano no sabe comprender. Fíjense que es un poema en el que el yo se dirige a la ciudad. Y acá, por eso yo quería leerles este poema y se los quiero acercar para que lo tengan, porque ese es el punto quizás en común con muchos de los poemas de Las Flores del Mal y la mayoría, si no la totalidad de los pequeños poemas en prosa. El hombre baudeleriano, el hombre que piensa y incluso ese yo que se construye en los poemas de Baudelaire, es un hombre urbano, es un hombre cuyo hábitat es la ciudad. Y por supuesto, fíjense que en la primera estrofa aparece esa idea de ¿qué es la ciudad? Es infierno, es purgatorio, es hospital, es lupanar, es prisión. De nuevo las enumeraciones, de nuevo estas imágenes, de nuevo el símbolo. Bien, también aparecen las comparaciones. ¿Cómo es la ciudad? La ciudad es como una ramera, yo soy un viejo lascivo, que con su vieja amante, y me quiero embriagar de esta enorme ramera cuyo encanto infernal rejuvenece mi vida. Entonces, fíjense las comparaciones, las sinestesias,
las enumeraciones, el trabajo con los símbolos desde lo material, esas imágenes, insisto, bien sensoriales, bien sensuales, mejor dicho, o voluptuosas. Esa referencia, por supuesto, a lo satánico. Lo satánico entendido sobre todo, pensemos, y esto sí es está en la línea del malditismo, y de hecho hay una sección en las Flores del Mal que se titula Rebelión. Satán es el símbolo del que se revela. Satán es el símbolo del que quiere huir del spleen y busca el ideal. Aquel que se juega todo por un ideal. Incluso se opone a Dios. Es decir, la figura, el culto satánico, tanto en el romanticismo como en estos poetas como Baudelaire, y más adelante en Rimbaud, digamos, no es de la figura religiosa, ¿sí? Sino más bien es el símbolo, insisto, de la rebelión, sobre todo. Lo van a ver claramente en un famoso poema, y lo van a analizar, también un grupo lo va a analizar, que se llama Letanías a Satán. Ahí va a aparecer explicitada esta construcción de Satán como un símbolo. Por supuesto, también Satán es un símbolo de poeta, ¿sí? Satanás es, en estas construcciones, uno de los poetas, ¿no? O el gran poeta. Bueno, hay un primer poema en prosa, es muy breve y por eso también se los quiero leer, con el que se abre Pequeños Poemas en prosa o El Spleen de París. Fíjense que el título con el que se publicó fue Pequeños Poemas en prosa, pero se lo conoce también como El Spleen de París porque es un título alternativo que había pensado Baudelaire. Y fíjense, el título incluye la ciudad, o sea, no es casual porque en el manera del prólogo el yo a quién se dirija, a París, a la capital, a esa ciudad le dice, ¿no? Por eso vuelvo a insistir que el yo y el hombre que aparece representado en la poesía baudeleriana tiene que ver, y mucho, con lo urbano, con la ciudad, y sobre todo con esa ciudad en particular que es París. Fíjense lo que dice El extranjero, que es el poema, voy a leer en la edición que ustedes tienen, lo tengo acá abierto. Número 1 de Pequeños Poemas en prosa. ¿A quién quieres más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo. ¿A tus amigos? Empleáis una palabra cuyo sentido hasta hoy no he llegado a conocer. ¿A tu patria? Ignoro en qué latitud está situada. ¿A la belleza? Bien la querría, ya que es diosa e inmortal. ¿Al oro? Lo aborrezco, lo mismo que aborrecéis vosotros a Dios. Pues, ¿a quién quieres, extraordinario extranjero? Quiero las nubes, a las nubes que pasan por allá, a las nubes maravillosas. Vemos, fíjense en este primer poema en prosa, esa tensión también entre spleen e ideal. Esta imagen del extranjero nos remite también quizás a la imagen del albatros, ¿o no? El poeta como albatros, el poeta como un extranjero. ¿Qué es lo que anhela? Las nubes que pasan allá arriba, allá lejos. Van a ir viendo estas figuras, ¿no? La del poeta como un prisionero. A veces este bosque de símbolos también muchas veces se convierte en una prisión para el poeta. Ese anhelo de evasión, ese anhelo de errancia, palabra que va a utilizar muchísimo Rimbaud, por ejemplo, ¿no? El errar, el irse, el alejarse, en búsqueda de eso que no sé muy bien qué es, pero que no está acá, seguramente no está acá. El poeta también como un solitario, por supuesto. Hay muchos poemas en prosa que tienen que ver con la soledad del artista, con la soledad del poeta. Y que es paradójica esa soledad porque la ciudad que implica la muchedumbre, la multitud, el no poder estar solo prácticamente. ¿No? En una ciudad es muy difícil estar solo. Sin embargo, por lo menos en la poética bodeleriana, el poeta se siente solo, a pesar de estar rodeado de gente todo el tiempo, ¿o no? Bueno, ese tipo de cuestiones, muchas, fíjense que nos resultan muy familiares. Yo quizás en este momento no les estoy ofreciendo ninguna novedad con respecto a cosas que ustedes ya han escuchado muchas veces.
Quizás la novedad sería empezar a rastrearlas por primera vez en una poética como la baudeleriana, que es la poesía de Baudelaire, una de las piedras fundacionales de esas poéticas que tanto conocemos y que tanto hemos quizás transitado en poetas del siglo XX o finales del siglo XIX o poetas contemporáneos. ¿Sí? Cuando uno empieza a hacer la genealogía de esas poéticas, y bueno, la poesía de Baudelaire ocupa un lugar fundamental. Previo a esto, ¿no hay nada? Claro que sí, está el romanticismo, y este romanticismo, vuelvo a insistir, totalmente leído, interpretado por Baudelaire, y continuado en algunas cuestiones, modificado o enfrentado en otras, como venimos sosteniendo a lo largo de las clases. Bueno, espero que lo que hemos trabajado hoy sirva por lo menos como una especie de molde, de marco, para que ustedes puedan desarrollar el trabajo práctico y hacer sus propios análisis. Y bueno, vamos a estar a disposición también una vez que termine el receso para orientarlos en esa producción. Les pido que entre hoy y mañana conformen los grupos, pónganse en contacto con sus compañeros, no más de 3 por grupo, puede haber algún grupo de 2, para que se conformen esos 7 grupos, se los comunican a Noelia, y ya con Noelia les vamos a asignar el número de grupo, y ya saben, según ese número, qué es lo que deben trabajar, porque eso ya está determinado en las consignas del práctico. Bueno, por mi parte eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y su presencia. Felices vacaciones, que sean productivas y provechosas. Descansen, cuídense mucho y nos estamos viendo el 28 de junio. Que anden muy bien, chicos. Muchas gracias por todo. Que estén bien. Gracias, Nos profe. vemos. Que anden bien. Gracias, profe, que esté muy bien.